Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la sesión de razonamiento verbal. En este momento voy a presentar el tema a desarrollar el día de hoy. Muy bien, razonamiento verbal. Vamos a continuar con el análisis de los textos vistos la clase pasada. Hoy vamos a desarrollar la ubicación de la idea principal de acuerdo a su posición dentro del texto. Listo, vamos a comenzar a compartir la pantalla. Muy bien, chicos. Vamos a explicar un poquito del tema de la idea principal. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Acá, tipos de texto según la ubicación de la idea principal. A ver, para que tengas claro, el primer concepto es saber qué cosa es la idea principal, ¿no? Ese tema, pues ese concepto lo vimos en la clase pasada, que nos estaba hablando que la idea principal es la oración más importante dentro del texto, ¿no? El texto siempre en su estructura va a presentar diversas oraciones, diversas premisas, ¿no? Buenos días con todos, Dante, buenos días, Aldair, buenos días. Pero dentro de todas esas premisas u oraciones, siempre va a haber una que es la más importante. Esa es la que se va a llamar idea principal. Entonces, la oración principal, o también llamada idea principal, es la oración más importante dentro del texto. Ahora, en el texto, según la ubicación, la idea principal puede estar en diferentes lugares. Hay textos que te presentan la idea principal en la parte inicial. O sea, tú vas a leer un texto y en el primer párrafo se encuentra la idea principal. Hay otros textos que de repente, al momento de leerlo, tú te vas a dar cuenta de que la idea principal va a estar ubicada quizás en la parte media. En medio puede estar la idea principal. Va a haber otros textos que cuando tú leas, tú lo estás leyendo, la IP la vas a encontrar en la parte final. O sea, al final, luego de leer todo el texto, al final está lo más importante. Luego va a haber también, hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Luego también va a haber algunos textos cuya idea principal va a estar fraccionada, va a estar al comienzo y al final. E incluso hay textos cuya idea principal está en forma implícita, o sea, no está, digamos, en forma directa en el texto, sino hay que un poco inferirlo o descifrarlo, ¿no? Todo eso vamos un poco a analizarlo en la clase o en la sesión del día de hoy. Hoy estamos trabajando en los tipos de textos según la ubicación de la idea principal, ¿no? Entonces vamos a explicar eso paso por paso, chicos. Estamos ya reunidos todos, me parece. Así que vamos con el tema que viene a continuación. Recuerden siempre que vamos a trabajar, vamos a hacer preguntas, vamos a desarrollar tu cuadernito del área, que tengo siempre a la mano, puesto que van a haber actividades que tú vas a enviar, ¿no? Los que tienen el libro, genial, hacemos todo por el libro, y los que no, lo hacemos en el cuadernito. No hay ningún problema, la calificación es la misma. Listo. A ver, para empezar, ¿se ve la pantalla, por favor, chicos? Quiero que me confirmen, ¿se ve la pantalla? Por el chat, sí, teacher, no. ¿Me confirmas, Aldair, Dante, Nicolás? ¿Se aprecia la pantalla, por favor? Ok, bien, Nicolás, gracias por el apoyo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a leer esto, explicamos y lo hacemos un resumen, un Word que vamos a elaborar con ustedes. Dice así. Título es tipo de texto según la ubicación de la idea principal. Vamos a comenzar con el texto analítico. El texto analítico. Viene de análisis, ¿no? Entonces, al costado de este subtítulo, te vas a dar cuenta que hay un recuadro, ¿no? Una especie de rectángulo, donde dice acá, ¿no? IP, IS, IS, IS. O sea, esa es la estructura. Entonces, dice acá, se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al inicio
la cual luego va a ser desarrollada en base a precisiones, ejemplos u otras aclaraciones. Allá. Entonces lo que acá se está diciendo lo siguiente, de que este texto llamado analítico presenta la idea principal en la parte inicial del texto. La idea, la IP la vas a encontrar tú al comienzo. Ni bien leas el texto, ahí está la IP. Está en el primer párrafo, por decir. Vamos a comprobar esto con el siguiente ejemplo. Acá hay un ejemplo. Está un niñito Jaimito y dice, vamos a leerlo y analizar. A ver, para que entiendas. Te voy leyendo, te voy respondiendo. Dice, mira, se dice que cada enfermedad de Alzheimer tiene como mínimo dos víctimas, el propio paciente y su familia directa. Además, el impacto emocional que supone ver y sentir cómo un pariente próximo se convierte progresivamente en apenas una sombra de lo que era, el estrés prolongado de estar siempre pendiente de él puede ocasionar en sus cuidadores una serie de afecciones indirectas, las más importantes de las cuales son los trastornos del sistema inmunitario que origina a veces una mayor vulnerabilidad a las infecciones. Mira, acá te está hablando lo siguiente, ¿no? De que cuando hay un paciente que tiene Alzheimer, usualmente hay dos víctimas, ¿no? Uno es el paciente en sí y la familia. Interesante. Párrafo 2. En algunos países funciona ya ciertos centros de atención diurna que acogen a pacientes alzheimerianos en la primera fase de la enfermedad. Estas instituciones, hasta ahora mayoritariamente privadas, ofrecen programas de ejercicios y de ayuda práctica a los enfermos y dan orientaciones a los familiares. Por el momento, en ningún lugar del mundo existen centros especializados para enfermos avanzados que necesitan una atención y una vigilancia constante. Por lo que a menudo tienen que ser la próxima familia, pero tiene que ser la próxima familia cuya buena predisposición es de vital importancia para el paciente, quien se encargue del enfermo. Si te das cuenta, juventud, en el texto primero, ahí está la IP, en la parte inicial, mira acá, se dice que cada enfermedad de Alzheimer tiene como mínimo dos víctimas, el propio paciente y su familia directa. Esta es la idea principal. ¿Por qué? Porque en la siguiente oración, en la siguiente premisa, te está explicando paso por paso, dando ejemplos, por qué a la familia directa se considera o se siente también como si fuese un paciente más, ¿no? Porque hay un impacto emocional, ¿no? Eso significa que la persona, al ver a su familiar que está enfermo, que sufre la enfermedad, se ve afectada. De alguna u otra manera es una víctima de esta enfermedad, ¿no? Se siente también una especie de cuidador de esta persona. Hay un trastorno emocional y también neurológico. Y en algunos casos, como complementa en el párrafo 2, que le entregan al enfermo para que él se haga, él o ella, en este caso el familiar, se haga responsable o cuide, ¿no? Entonces, en esta oración, la IP está en la parte inicial. Se dice que cada enfermedad de Alzheimer tiene como mínimo dos víctimas, el propio paciente y su familia directa. Punto. Hasta ahí es la idea principal. Entonces, juventud, el texto analítico y se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al inicio de cada texto. Esto se llama texto analítico. Punto aparte, vamos con el siguiente caso o la siguiente situación. Bajamos un poquito y nos lleva a esta siguiente situación. Y esta situación dice así, textos sintetizantes. Ahora, observa este pequeño esquema rectangular, nos dice idea secundaria,
otra idea secundaria, y finalmente termina con una idea principal. Según el esquema, te das cuenta que la IP está al final. Entonces, los textos sintetizantes, se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al final, la cual es la síntesis o suma de las ideas secundarias que la desarrollan. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el texto sintetizante, la idea principal, o sea, la oración más importante, tú la vas a encontrar en la parte final del texto. El texto va a comenzar con ideas secundarias, con ideas complementarias que un poco te van a presentar el tema para que tú lo conozcas. Pero la idea clave, lo más importante, va a ser al final. Leamos el ejemplo para que se entienda. Dice así: vulgarmente se entiende por filósofo o bien el que vive en las nubes, o bien el que toma las cosas por su lado bueno, el que no se hace mala sangre por nada. Por el contrario, el filósofo es el que quiere en ciertas cuestiones dar respuestas precisas, si se considera que la filosofía quiere dar una explicación a los problemas del universo, de dónde procede el mundo, a dónde vamos, etcétera. Se ve por consiguiente que el filósofo se ocupa de muchas cosas y a la inversa de lo que se dice, se preocupa mucho de todo. Por tanto, palabra clave, palabra vital, por tanto, conclusión. Por tanto, diremos que para definir la filosofía que quiere explicar el universo de la naturaleza, que es el estudio de los problemas más generales, los problemas menos generales son estudiados por las ciencias. En consecuencia, la filosofía es más amplia en sus concepciones. El texto comienza con esto, ¿no? Que un poco nos explica qué cosa es filósofo, ¿no? El concepto popular o el que se maneja es que el filósofo es el que está por las nubes, o como dicen, y obviamente está volando. Pero ese es el concepto que digamos que se tiene de una manera coloquial o hasta cierto punto vulgar, porque el filósofo va mucho más allá, ¿no? La palabra filósofo viene de filosofar, y filosofar es pensar en algo, ¿no? Que hace preguntas de repente a cierto punto poco comunes. Mira acá, ¿de dónde procede el mundo? ¿A dónde vamos? ¿Por qué las moscas vuelan? ¿Por qué 2 más 2 es 4? Hay un porqué de eso, ¿no? Ese es el filósofo. Y en el párrafo segundo, chicos, hay una palabra bien clave, muy importante. Una es por tanto, mira acá. Acá dice por tanto. Por tanto, diremos para definir la filosofía que quiere explicar el universo, la naturaleza, que es el estudio de los problemas más generales. Mira, acá hay una consecuencia. Mira, por tanto, la filosofía es el estudio de los problemas más generales. Los problemas menos generales son estudiados por las ciencias. En consecuencia, la filosofía es más amplia en sus concepciones. Esta es la idea principal, ¿no? Que la filosofía es más amplia en sus concepciones, o sea, aborda problemas de manera general, de manera macro. Dos ideas claves o dos temas que no estamos trabajando. Uno es el texto analítico, la IP al comienzo, ¿correcto? Dos, el texto sintetizante, la IP se encuentra en la parte final. Hasta acá, Aldair, hasta acá, Dante, hasta acá, Nicolás. ¿Alguna pregunta? Por el chat leo tu comentario, pregunta, por favor. Por el chat 10. Profesor, ¿todo claro? No entiendo, para explicarse en caso de alguna duda. A ver, vamos chicos, consúltame, responden. ¿Alguna pregunta? Nicolás, Aldair, Dante. Espero tu comentario por el chat.
Oye, me están respondiendo por el chat. Está respondiendo Nicolás. Todo claro, bien, Nicolás. Aldair. No, Aldair, lo que estamos mostrando es el libro del área. El libro del área se envió por el grupo de WhatsApp la clase pasada. Sí, ok. Lo que van a copiar es lo que digo más adelante. Primero explicamos el tema bien y luego comenzamos con las actividades. Punto. Vamos con Dante. No me responde nada Dante. Dante ya respondió Aldair y también Nicolás. Eh, ya, me olvidé. Bueno, que quiero hacer que estén ahí activos, ¿no? Bien, chicos, punto aparte. Vamos con el tema 3. A ver, dice acá el texto sintetizante analizante. Observa el gráfico, mira qué estructura o el esquema, mira, y S, y S, y S, y P, y S, y S, y S. ¿Esto qué significa? Ideas secundarias, otra idea secundaria, luego viene la idea principal, luego sigue idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria. Ah, ya, entonces según lo que yo entiendo, que el texto sintetizante analizante, la IP está en el centro del texto. Leamos la teoría primero. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte central del desarrollo del tema, sirviendo de nexo discursivo. En estos textos primero se exponen las ideas secundarias que se resumen en una idea principal, la que a su vez se desarrolla en otras ideas secundarias. Entonces, este tipo de texto que es un poco atípico o inusual, digamos, no es tan común. Primero el autor presenta algunas ideas secundarias, algunas ideas de repente que te dan una pista, un indicio. Luego te presenta la idea principal y posteriormente comienza el desarrollo de esa idea principal. Digamos, una introducción, la idea principal, desarrollo de la idea principal. Se estructura. Vamos con lo que dice acá de los kayaks. Leamos el texto y entendemos. A ver, lo voy leyendo y luego tú vas analizando. Dice así. Los kayak son habitantes de las islas de Borneo. Los jóvenes kayak viven preferentemente angustiados, pues para poder ser aceptados por la mujer que han elegido como su esposa, tienen que matar por lo menos a un hombre, cortarle la cabeza y presentarla a la comunidad y por supuesto a la pretendida. Es terrible, terrible eso. Cuantas más cabezas humanas haya cazado el hombre, tendrá un mejor prestigio, pues entre ellos la caza de cabezas y la virilidad van juntas. Así pues, es muy peligroso para una mujer kayak casarse con un hombre que no posee al menos una cabeza trofeo, puesto que si ella sale embarazada, será castigada como adúltera, dado que se supone que un hombre sin cabeza trofeo no es capaz de ser padre. Muchas comunidades de primitivos contemporáneos cazan hombres para conseguir sus cabezas y conservarlas como trofeo en virtud de la creencia de que eso les da algún poder especial. Entre los Maridanín de Nueva Guinea, por ejemplo, se va a la caza de cabezas con la finalidad de apoderarse de los nombres de los dueños de estas, para ponerlos a los recién nacidos, porque entre ellos hay pocos nombres. Y el poder tener uno es muy importante. Los papúes, es otra de repente tribu, digamos, en cambio, cazan cabezas humanas porque están convencidos de que ella hay una fuerza especial que permite el crecimiento de las plantas y el mejoramiento de los cultivos.
sorprendente texto, ¿no? En la primera parte del texto nos habla de una tribu, digamos, ¿no? Que se llaman los kayak. ¿Qué hacen los kayak de particular o de especial o llamativo? Que cazan, que cuando un kayak quiere casarse, tiene que mostrar a la comunidad y obviamente a su pretendida, a su futura esposa, una cabeza humana como trofeo. ¿Ok? Ese es el requisito. Para que un kayak se case, debe mostrar a la mujer, a ver, tengo una cabeza por acá, aquí está, esta es mi cabeza, querida futura esposa, esta es mi cabeza. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si no hace eso? Y la mujer no puede casarse, porque si lo hace es considerada como una adúltera, como una mujer, digamos, en la calle, porque un hombre que no ha casado una cabeza humana no puede ser considerado un buen padre o un padre. Esa mentalidad que tiene muy ambigua en esta pequeña tribu, ¿no? Y luego de explicar todo eso, nos da una idea. Mira, que hay muchas comunidades. Aparte de los kayak, hay otras comunidades de primitivos contemporáneos. Claro, es una comunidad primitiva, ¿no? Que cazan hombres para conseguir sus cabezas. O sea, no solamente los kayak hacen eso, también lo hacen otras comunidades primitivas, ¿no? Y conservan esas cabezas como trofeo. Porque hay una creencia de que eso les da un poder o un dote especial. ¿Qué otra comunidad, aparte de los kayak? Los Marindanín, por ejemplo, de Nueva Guinea, ellos también se casan. Por ejemplo, se va a la casa de cabezas con la finalidad de apoderarse de los nombres de los dueños de estas para ponerlos a sus recién nacidos. Porque entre ellos hay pocos nombres y el poder tener uno es muy importante. Mira esa manera de pensar, ¿no? Esta tribu dice que caza hombres, les cortan la cabeza para quedarse con el nombre, con el nombre. De repente, esta tribu caza a Carlos, por ejemplo, lo mata a Carlos, le corta la cabeza y su hijo que viene lo pondrá Carlos. ¿Por qué? Porque en la tribu no hay tantos nombres. Mira, en esta parte del mundo nos parece eso totalmente absurdo, utópico, pero se da. ¿Y qué pasa con los papúes? Los papúes, en cambio, cazan cabezas humanas porque están convencidos de que en ellas hay una fuerza especial que permite el crecimiento de las plantas y el mejoramiento de los cultivos. O sea, según los papúes, la cabeza humana es como un abono, digamos, ¿no? Que si esto lo pongo a mi tierra, mi planta va a crecer y wow, va a producir terriblemente. Entonces la cabeza humana es el abono, entre comillas, ¿no? Cosas curiosas de los kayak, marindanín y los papúes, extrañas, atípicas. Entonces, mira lo que pasa en 1, 2, 3 y en el tercer párrafo. Dice que muchas comunidades de primitivos contemporáneos cazan hombres para conseguir sus cabezas y conservarlas como trofeo en virtud de las creencias que eso les da un poder especial. Claro, o sea, esta es la idea principal, ¿no? Y nos plantea tres ejemplos. Lo que hacen los kayak, sorry, lo que hacen los marindanín o marindanín y lo que hacen los papúes. Tres cosas extrañas. Primero, cazan hombres o cabezas humanas porque ese le da un ego varonil al ser humano. Un varón debe cazar hombres de la cabeza como trofeo. Los marindanín lo hacen ¿por qué? Porque esto, al cazar a un hombre, se apoderan de su nombre. Y los papúes consideran que la cabeza humana es una especie de fertilizante o una especie de abono que da mayor auge de crecimiento de sus plantas. Entonces, el texto, chicos, sintetizante, analizante, la idea principal la vas a encontrar en la parte media del texto. ¿Correcto? Y vamos con el último caso, que es el de repente menos dable o el que menos se usa, pero es bueno mencionarlo para que lo tengas
como referencia. Dice así. Aquí ve el esquema de estructura. IP, IS, IS, IS. Entonces, según la estructura, nos dice lo siguiente, ¿no? Va a comenzar con una idea principal, sigue una idea secundaria, otra secundaria, y acaba con una IP. Entonces, la idea principal va a estar al comienzo y al final. Al comienzo y al final. Estos textos llamados encuadrado, dice así, son aquellos textos que presentan la idea principal en la parte inicial y al final, siendo esta expresada de manera diferente, pero con el mismo contenido. O sea, te habla al comienzo lo más importante, luego te da algunos datos secundarios y vuelve a complementar la idea principal en las líneas finales. Esto se llama un encuadrado. Leamos el ejemplo final y luego comenzamos con la producción a través de tu participación. Dice, un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Habla del autor clásico. La paradoja tiene su explicación. Un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico si no refleja nuestra sensibilidad. Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos. Por eso los clásicos evolucionan según cambia y evoluciona la sensibilidad de sus generaciones. Complemento de la anterior definición, un autor clásico es un autor que siempre se está formando. En fin, no han escrito las obras clásicas sus autores, las va escribiendo la posterioridad. No ha escrito Cervantes el Quijote, ni Garcilaso las Éclogas, ni Quevedo los sueños. Los han ido escribiendo los diversos hombres que a lo largo del tiempo han ido viendo reflejada en estas obras su sensibilidad. Cuanto más presta al cambio, tanto más vital es la obra clásica. El Quijote es la más vital de nuestras obras. ¿Cómo ha sido visto el Quijote en el siglo XVI, recién salido de las prensas, y cómo ha sido visto luego en el siglo XVIII por los ingleses, después más tarde en el siglo XIX Centuria por los románticos alemanes, y ahora finalmente, ¿cómo lo sentimos nosotros? No estimemos, queridos lectores, los valores literarios como algo inmóvil, incambiable. Todo lo que no cambia está muerto. Que queramos que nuestro pasado clásico sea una cosa viva, palpitante, vibrante. Veamos en los grandes autores el reflejo de nuestra sensibilidad actual. El tema es la sensibilidad. Oración primera. Un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Un autor es sensible. Se emociona, siente, vive, sufre, llora, se alegra. Sentimientos. Es un autor sensible. Y mira la parte final. Veamos en los grandes autores, ¿ok? El reflejo de nuestra sensibilidad actual. ¿Te das cuenta? La oración primera tiene mucho sentido, relación directa y estrecha con la última oración. Hablan de un mismo asunto, ¿no? Claro, te hablan de la sensibilidad moderna o de la sensibilidad del escritor. Un autor clásico es un reflejo de la sensibilidad moderna. Todo autor, cuando hace una obra, presenta diferentes sentimientos o estado de ánimo, alegría, pena, dolor, sufrimiento, etc. Y aquí te está planteando eso. Te plantea cómo escribía Cervantes, Garcilaso, Quevedo, y cómo la gente o lector ha analizado la obra. Tú ves
La gente que leyó la obra El Quijote en el siglo XVI tenía una perspectiva de repente diferente a la gente que la leyó en el siglo XVIII, o a la gente que la leyó en el siglo XIX, o a la gente que la leyó hoy. La sensibilidad se va a apreciar de diferentes características. Y al final del texto te rematan, te dice que veamos en los grandes autores el reflejo de nuestra sensibilidad actual. Entonces, chicos, los textos encuadrados, ¿qué son? Son aquellos textos que presentan la idea principal en la parte inicial y al final del texto, siendo explicada o detallada de manera diferente, pero el mismo tema o el mismo contenido. Claro, te explican de maneras de repente por el camino A va el primero y el segundo va por el camino B, pero al final ambos van a presentar el mismo asunto o abordan la misma temática. Estos son, chicos, los 4 tipos de texto, recopilando y rebobinando. El primero que vimos el día de hoy se llamó el texto analítico. Recuerda que el texto analítico es aquel texto que se encuentra, o la idea principal la vas a encontrar tú al comienzo del texto, al inicio. ¿Correcto? El texto número 2 que hemos visto se llamó el sintetizante. Es aquel texto cuya idea principal la vas a encontrar en la parte final. En la parte final se encuentra la IP. Las demás son ideas secundarias. 3. Hemos analizado también el texto sintetizante analizante, que es aquel que presenta la idea principal en la parte central o en la parte media del texto. Y finalmente, en el texto número 4, que se llamó el texto encuadrado, la idea principal está en la parte inicial y se complementa en la parte final. Estos son los 4 tipos de texto. Juventud del tercero, perdón, de tercero, sí, tercero SEBA. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? ¿Dudas? ¿Todo claro? Por el chat leo tu respuesta. Leo tu respuesta por el chat, por favor. Leo tu respuesta, por favor, chicos. Por el chat leo, pues están respondiendo muy bien por el chat. Bueno, que me responda por el chat. Me respondió Nicolás, todo claro, teacher. Dante, todo está claro, muy bien, Dante. Aldair, todo claro, hijo. Aldair, no leí tu respuesta. Pero Aldair, tu respuesta. Bien, Aldair, bien, bien, bien. ¿Qué pasó, Aldair? Te fuiste, no creo que te hayas ido, ¿no? En clase. Ahí está. Sorry. Excelente, very good. Genial. Hola, my Livia nueva, pues así. Punto. Ya. Hasta acá hemos terminado de explicar eh, los tipos de textos según la ubicación de la IP o idea principal. Ahora viene la actividad que corre por tu cuenta, porque tú vas a comenzar a partir de este instante hasta las 12 a analizar los textos. Los primeros los te damos una pauta. Ya los últimos textos es tu actividad y es tu calificación del día de hoy. Entonces vamos con la primera actividad del día de hoy. Vamos a practicar, a ver. Ajá. Este primero que está fresquito lo hacemos conmigo, a ver. Yo lo voy a leer y luego tú vas a responder. Ok, dice así. Texto 1, vamos a practicar. Todo lo que el teacher ha enseñado vamos a producir. La conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. La conquista continúa, dice acá. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana.
Ajá, la agricultura, te estoy hablando acá. El imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Ujú. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, que era laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban, la población crecía. El imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus. La organización colectivista regida por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos ese provecho de este régimen económico. El hábito de una humilde y religiosa obediencia a su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo, valorizaban el vasto territorio del imperio, construyendo caminos, canales, etcétera. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. Habla un poco de lo que pasó en la conquista y sobre todo los incas, ¿no? Los incas, ¿qué hacían ellos? ¿Cómo de repente consideraban o cómo era su economía? ¿No? Y abajito, chicos, hay un par de preguntitas. A ver, vamos a responder conmigo. A ver. Ajá. Preguntas, te dice. La idea principal del texto es A. La conquista representó la continuidad. B. El incanato ignoró a Malthus. La economía inca tuvo fines sociales. D. Las subsistencias abundaron en el incanato. O todos los historiadores defienden al incanato. A ver, ¿cuál será la idea principal? ¿Cuál será la IP? A ver, la conquista representó la continuidad. Aquí se mira, la conquista aparece en este terreno como una solución de continuidad. Mira, tiene sentido, ¿no? Mira que la conquista, una solución podría ser, ¿no? A ver, chicos, ¿ustedes qué creen? Para ustedes, por el chat, tanto Aldair, Dante, Nicolás y Mailí, de la pregunta uno, ¿cuál crees que es la respuesta? Escribe por el chat tu respuesta. Puede ser la A, la B, la C o la D. Repite, chicos, a ver. Vamos. A, B, C, D, E. Por el chat. Dale, te escucho, te leo. Vamos, respuesta por el chat. A ver, leo tu respuesta, leo tu respuesta. Leo tu respuesta. ¿Cuál será? ¿La A, la B, la C o la D? Ya me están respondiendo. A ver, no uno, pues acaso. A ver, Dante me plantea que esta tal letra. A ver, no digo lo que dijo Dante porque es secreto, ¿no? Lo mando al público. Dante me dice que es la C. Bien, Dante. A ver, ¿qué opina Aldair? ¿Qué opina Nicolás? ¿Qué opina Maylí? Ajá, segunda respuesta. Maylí dice que creo que es la C, teacher. La C, Aldair. Y me falta la respuesta de Nicolás, ¿no? Vamos, Nicolás. Ah, no, ya, muy bien. Claro que sí, chicos. En este caso, la respuesta es la letra C, ¿no? Que la economía inca tuvo fines sociales. Eso hay que marcar. Ujú. Entonces, chicos, si hemos marcado que la economía inca tiene fines sociales, yo te pregunto, ¿el tipo de texto que hemos leído es deductivo, es analizante, es sintetizante, sintetizante, analizante o encuadrado? La A no puede ser así que la ha descartado, ¿no? Si no hemos visto. Así que tendrá la B, C, D y E. ¿Cuál sería, chicos? A ver, ¿dónde está la idea principal? ¿Al comienzo? ¿Está al final? ¿Está al medio? ¿O está en ambas partes? A ver, dale. Respuesta por el chat antes que se acabe este Zoom. Se acabe el Zoom.
¿Qué sería? Tuvo fines sociales. Mm, Fines sociales. A ver, ¿qué sería? A ver, ¿dónde está la IP? Se acaba el texto. ¿Cómo se llama cuando el texto tiene la idea principal al final? ¿Cómo se llama al final? A ver, si la IP está al final, ¿cómo se llama? Ahí está, a ver, vamos. ¿Quién lo lee? Ajá, ya está la respuesta, salió. No, vamos en el libro, nada más hija. Letra B, sintetizantes. ¿Ok? Punto. Bien, chicos, acá es letra B, marcamos letra B. Se acaba este Zoom, enviamos otro enlace ahorita por el grupo para la segunda parte y luego viene tu producción. ¿Ok? Pausa y seguimos trabajando. Envío al momento el enlace, por favor. ¿Ok?